Canarias al Día. Patrocinan este programa Vodafone, Poema del Mar Gran Canaria, Egatesa, Multicentro Comercial El Trompo, Faicanes Vivir Sin Plagas, Mogán Mall, Mafre, Grupo Número 1, McDonald's. Estamos en directo en Mírame Televisión. Aquí comienza el repaso de Canarias al Día. Y eso que hoy la gripe y mi garganta, bueno, no nos lo van a poner fácil, pero estamos aquí como siempre fieles con nuestra cita, con el análisis de la actualidad de los jueves, de la gripe precisamente y de ese pico de esta enfermedad que estamos viviendo en Canarias. Hablaremos también en el programa porque es uno de los factores que está provocando el colapso, uno de ellos, no el único, el colapso de las urgencias hospitalarias en las islas. Pero antes, como siempre, me acompaña en esta mesa Óscar Martín. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas. Onda Cero Canarias. Buenas noches, David. Buenas noches a todos los espectadores de Mírame Televisión. La verdad que hay muchísimos temas de los que hablar, Óscar, pero si te parece vamos a empezar hablando antes de un asunto importante, porque para nosotros también es muy importante que ustedes participen con nosotros, que jueguen a la Lotería de Navidad con Mírame Televisión. Hemos pasado los años más duros de nuestra historia más reciente y vivimos momentos difíciles. Por eso, merecemos una Navidad llena de ilusión y aspirar a un 2023 repleto de esperanza. Vuelve el número de la Lotería de la Televisión de las Islas Canarias, el 2428. El número escogido por José Miguel González, propietario de la gasolinera de Granadilla de Abona, y por su personal. El número del surtidor de la buena suerte. Avalado por 8 años consecutivos repartiendo grandes premios en la Lotería de Navidad. Hazte ya con tu décimo de Mírame marcando el 905-455-098 y participando en los programas de nuestra cadena. 2428. Un número exclusivo de Mírame. El número del que tenemos todos los décimos que existen y que solo podrás conseguir el tuyo llamando al 905-455-098. El 22 de diciembre, Mírame, contigo, con Canarias, lo vamos a celebrar. Al final de este programa diremos los 4 ganadores. Es importante que si llaman y no les contesta, les salta el buzón de voz, dejen sus datos, nombre y apellido, su número de teléfono para poder localizarles y el lugar desde el que nos llaman. Hoy queremos empezar el repaso aquí en Canarias al Día hablando de la crítica situación que se están viviendo en los hospitales canarias, especialmente en el Hospital Insular de Gran Canaria. Creo que vean este titular que publicaba Canarias Ahora. Un anciano de 88 años pasa 5 días en un pasillo de urgencias del Insular. No podemos aceptar esto, es una aberración. Más de 100 pacientes permanecían este martes en la urgencia del complejo a la espera de poder ser trasladados a una cama en las plantas de hospitalización. La situación no ha mejorado, aunque algunos de estos pacientes, lógicamente, se han ido dando de altas. Por ejemplo, el caso de esta persona mayor de 88 años. Nosotros hemos hablado hoy con su hija, que ha denunciado esta situación. En principio quería entrar en este programa, finalmente ha decidido que no es el momento, que ella considera que ya no es noticia porque se ha dado de alta a su padre, pero la situación, según nos comentaba, continúa. Hoy también se han dado explicaciones desde la propia gerencia del hospital, lo publicaba Canarias 7. Vean este titular: el Insular reconoce el colapso de urgencias y pide disculpas a pacientes y familiares. La gerencia del hospital atribuye la saturación a los virus estacionales y a la actividad quirúrgica. El personal lleva un año denunciando el problema. Óscar Martín, la verdad es que año tras año nos encontramos con los mismos problemas. Es verdad que hay un pico de gripe, pero también es verdad que de nuevo se vuelven a mostrar todas esas carencias y el trato inhumano para muchos pacientes de los hospitales canarios. Efectivamente, me parece lamentable, me parece terrible, terrorífico, efectivamente, que se estén sucediendo, que estemos relatando episodios tan sangrantes como estos, ¿no? Desde luego, sí que es verdad que estamos ante una situación desde hace ya algunas semanas de colapso, porque efectivamente hay una etapa estacional donde hay un incremento, un pico de gripe y, por tanto,
llegando, en este caso los pacientes, están acudiendo, quizás en masa también, a los servicios de urgencia, en este caso a los hospitales de referencia y también a los centros de atención primaria. Bien, es verdad que también, concretamente en el Hospital Insular, según achacan desde la dirección, también se debe a algunas intervenciones quirúrgicas, pero lo que me parece lamentable, insisto, que a día de hoy, teniendo en cuenta que llevamos años denunciando nosotros, los sindicatos, el déficit en infraestructura en los servicios de urgencia de los hospitales canarios, todavía a día de hoy se estén, insisto, produciendo estampas de este tipo. Y a mí me parece además también, porque no solamente es el caso de esta persona, este anciano, hay varias personas mayores que están ocupando esas camas en urgencia, en esos pasillos amontonados. Contábamos, de hecho, hace algunas semanas ya que no solamente se estaba produciendo en el Insular, también en el Doctor Negrín, también en la Residencia de la Candelaria. Insisto, antes de este pico de la gripe también en el Hospital Universitario, porque así lo han estado denunciando los sindicatos. A mí me parece esto terrible porque es una situación dramática, histórica, que se lleva produciendo en Canarias y nadie parece que tiene la herramienta, la solución para poner fin, insisto, a una situación que es dantesca. Y me parece terrible también que la dirección del hospital tenga que salir públicamente y reconocer los hechos. Me parece terrible también, agradecido, pero terrible, que, insisto, tenga que pedir perdón, en este caso a los familiares, repito, que están en los servicios de urgencias colapsados. Está bien que se pida perdón, pero al final también se ve una resignación como, bueno, esto es un problema que siempre tenemos y tenemos que acostumbrarnos. Y la verdad es que estamos viendo las imágenes ahora mismo en pantalla y son tremendas, son situaciones de instalaciones tercermundistas. Hemos hablado mucho de la situación de la sanidad canaria, sobre todo a raíz de ese caso Mascarillas, Óscar, aquí, de esa investigación judicial, pero al final la realidad del día a día también es esta, más allá de ese tipo de gestiones que están siendo investigadas, los colapsos de la urgencia y, por ejemplo, los datos de las listas de espera. Canarias vuelve a ser una de las comunidades donde más tiempo se espera por una operación quirúrgica. Problemas históricos que hemos comentado durante años en esta mesa y que no se resuelven. Parece que probablemente la Consejería de Sanidad sea una de las que peor ha gestionado de nuevo, o de la que peor ha gestionado uno de los servicios más fundamentales para la ciudadanía en esta legislatura, incluso con un cambio de gobierno. Claro, ¿no? Efectivamente, esto es el fruto de la pésima, si me permite, ha habido picos, mejoras, se ha empeorado, pero históricamente en esa línea que ha ido ascendiendo en cuanto a la pésima gestión y planificación de los recursos sanitarios públicos en Canarias. Concretamente, es que no es la primera vez, esto es un asunto, repito, que ya han venido denunciando los sindicatos. Durante las últimas horas, los sindicatos en este caso han vuelto a pedir concretamente un plan de contingencia en los servicios de urgencia de los hospitales canarios. Lo han pedido durante las últimas horas, pero es que llevan años los sindicatos pidiendo y reclamando a los profesionales sanitarios un plan de contingencia para prevenir, planes de contingencia. Recordarán ustedes cuando la pandemia, porque había saturación, era lógico, y planes de contingencia para cuando se produzcan efectivamente o cuando detecten que pueda haber una semana de un pico importante de gripe. Y al final, esos planes de contingencia, por lo menos es lo que se ha visualizado con esta realidad, no lo han aplicado. Concretamente, se trata esta última de una solicitud por parte de 11.000 trabajadores que representan, por ejemplo, al sindicato Siete Islas, que es muy fuerte además en ese hospital, y que, bueno, responden a esa situación de colapso provocado por los más de 350 camas, dicen, 350 camas ocupadas por pacientes sociosanitarios. Me parece que esta es una realidad que tiene que tomarle la delantera en este momento, que tiene que ocuparse y que tiene que centrar, por cierto, a la que ahora está al frente, nueva directora del Servicio Canario de Salud, pero que lleva años como cargo intermedio, insisto, de ese órgano clave, esa estructura clave de la sanidad en Canarias, como es el Servicio Canario de Salud. También veíamos las críticas, por ejemplo, del sindicato de enfermeros y de enfermeras, que se quejaba de esta situación. En general, todos los sindicatos están levantando la voz ante el colapso de las urgencias. Hablaba Óscar, ese plan de contingencia que se lleva pidiendo años y que no termina de llegar. Insisto, la sanidad canaria, al final, en las épocas de crisis, pues muestra una de las peores caras de nuestro sistema sanitario. Nosotros cambiamos de asunto, vamos a seguir con otra cuestión de máxima actualidad, porque lo venimos contando los últimos días a raíz de que el pasado viernes la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias decidiera paralizar de manera cautelar las obras de Cuna del Alma. Este martes intervenía José Antonio Balbuena, el consejero de Transición Ecológica de Canarias, aquí en Canarias al Día, la tertulia, con Óscar Martín, con un servidor y también con el director de esta casa, con Manuel Artiles, y sus declaraciones han generado muchísima repercusión en las últimas horas. Vamos a escuchar lo que nos decía José Antonio Balbuena el pasado martes aquí en Canarias al Día. Entiendo que dentro de ese segundo expediente que se está o que se ha abierto, se está estudiando pues ese argumento, esa hipótesis que usted plantea, y es la obligatoriedad que tendría que tener este proyecto de contar con una declaración de impacto ambiental después de que se hubiera hecho el pertinente estudio de impacto ambiental. Mi pregunta es la siguiente: si eso es así, ¿se puede conceder una licencia urbanística como las que se han concedido para Cuna del Alma sin contar
con ese estudio de impacto ambiental y sin una declaración de impacto ambiental aprobada? Una licencia urbanística, como cualquier acto donde se autorizan por parte de un ayuntamiento actuaciones sobre un suelo, precisa verificarse no solamente que el proyecto que se presenta es conforme a planeamiento, es decir, en los parámetros normales de uso del suelo, de aprovechamiento, ocupación, volumetría, dimensiones, se ajusta a lo que el plan general tiene determinado, sino en algunos casos concretos de proyectos hay otra serie de autorizaciones que no están directamente vinculadas con cumplir los parámetros urbanísticos, como es el caso de autorizaciones ambientales, que son preceptivas y vinculantes, es decir, la propia ley de impacto ambiental señala que cualquier acto que carezca de las autorizaciones ambientales pertinentes serían nulas. Serían nulas, era la siguiente pregunta que le hacíamos a José Antonio Balbuena. Según su criterio, el hecho de que este proyecto no cuenta con estudio de impacto ambiental, con esa declaración de impacto ambiental. Una de las consecuencias de que no cuente con esta cuestión, que además es algo preceptivo legalmente, según mantiene la Consejería de Transición Ecológica, es que no se ha podido realizar un inventario de qué especies hay en la zona. Una de ellas, gracias a un estudio realizado por científicos que han colaborado con Salvar la Tejita, es la viborina triste, la que ha provocado de momento la paralización cautelar de las obras. Hoy han estado también en Canarias al Día en la entrevista Rubén Pérez, que es portavoz de Salvar la Tejita, y a Teneri Rivero, que es una de las biólogas botánicas que ha participado en ese estudio que ha presentado tanto en la Fiscalía como en la Agencia Canaria del Medio Natural Salvar la Tejita, y que ha propiciado la paralización de las obras. Escuchen lo que decía Teneri Rivero cuando se le preguntaba por qué se puede hacer o cómo se puede actuar, porque, entre otras cosas, bueno, pues se está planteando la posibilidad de trasplantar esa viborina triste por parte de los promotores. Lo negaba de manera tajante, insisto, la bióloga Teneri Rivero hoy en Canarias al Día. La inclusión de esta especie en el catálogo canario de especies protegidas, lo que dice sus artículos es que no se puede trasplantar. Solo se puede trasplantar, eliminar o trasladar con una serie de características que no cumple, en este caso, este proyecto turístico, y entonces ya prácticamente lo que se veía pues en la resolución de esta paralización es que se va a tener que modificar prácticamente el proyecto, porque no podemos eliminarla, no podemos trasladarla, y al final lo que está haciendo esta especie, a mí me gusta mucho decirlo, es que es una especie que no se conocía prácticamente hasta la fecha por la mayoría de los canarios y las canarias, sino que además ahora está haciendo las funciones de una especie paraguas, que nosotros en la biología de la conservación, una especie paraguas es aquella que su protección está haciendo indirectamente protección a las demás especies. Nos comentaba José Antonio Balbuena que hasta 6 meses se puede prolongar ahora este periodo de alegaciones de las partes, así que, por tanto, de momento, las obras seguirán paradas durante los próximos 6 meses, periodo en el que además también se va a hacer ese inventario por parte del Gobierno de Canarias. Y otra de las cosas de las que hablaba José Antonio Balbuena, en este caso a preguntas de nuestro compañero Óscar Martín, era de esas presiones que ha recibido en los últimos días, después del anuncio el pasado viernes de la paralización de las obras. Óscar, el PSOE dividido en torno a Cuna del Alma. Hoy mismo Pedro Martín, sin mojarse mucho, ha dicho que el Cabildo va a hacer su propio estudio sobre esta cuestión. Sí, bueno, de hecho yo le planteaba algunas cuestiones, efectivamente, porque hay que decir que José Antonio Balbuena es un hombre del gobierno de Ángel Víctor Torres, consejero de Transición Ecológica, pero es un hombre que pertenece a la familia del PSOE tinerfeño, que no a la familia del PSOE, insisto, en Gran Canaria, aunque evidentemente tiene su posicionamiento en la dirección regional del Partido Socialista. Y evidentemente yo le planteaba también que quienes mandan en el PSOE tinerfeño es el presidente del Cabildo de Tenerife, que es el secretario general de los socialistas tinerfeños, el jefe de fila, orgánicamente hablando, del propio José Antonio Balbuena. Y luego un hombre que manda mucho también en la isla de Tenerife y en el PSOE en Canarias es el propio alcalde de Adeje, el señor Rodríguez Fraga. Por cierto, hay algunas publicaciones, algunos rotativos. El periódico El Día, si no me equivoco, publicaba una información donde apuntaba que el propio Ayuntamiento de Adeje, ya saben que este proyecto, para que los desconozcan, está situado efectivamente en el municipio, en el Portito de Adeje, decían en ese ayuntamiento el gobierno de Rodríguez Fraga como alcalde que estaba avalado, que tenía un aval jurídico porque jurídicamente así lo contemplaba el plan de
ordenación, el plan general del municipio de Adeje. Por tanto, el Ayuntamiento de Adeje se basa efectivamente en ese documento urbanístico. Y por otro lado, el presidente del Cabildo, que también ha apoyado, por lo menos en una primera etapa, ese proyecto turístico, dice el propio Pedro Martín que ellos lo que van a hacer es encargar ahora un informe para analizar esta situación, esta parálisis, la paralización cautelar por parte del señor Balbuena, y actuarán en base a los técnicos. Ese es el posicionamiento, insisto, del propio presidente del Cabildo y el secretario general de los socialistas tinerfeños. La última palabra, en cualquier caso, es de la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias. Y yo entiendo, Óscar, que si se ha dado este paso, más allá de porque así lo han dicho los técnicos de la Consejería, entiendo que Balbuena está arropado también por el propio presidente del Gobierno de Canarias y secretario general del Partido Socialista en las Islas, Yo Torres. estoy convencido que el presidente Torres, Ángel Víctor Torres, el presidente de la comunidad autónoma, evidentemente no va a dar un paso en contra de una decisión que sobre la mesa le ponga uno de sus hombres fuertes. Por cierto, Balbuena es un hombre fuerte, Balbuena es un hombre de la confianza del propio Ángel Víctor Torres. Quien coloca directamente en el gobierno no es el PSOE tinerfeño, no es a través de un consenso de los socialistas tinerfeños, es el propio Ángel Víctor Torres, que señala directamente a Balbuena y lo coloca como hombre de su gobierno. Y estoy convencido que actúa en base a lo que le transmite evidentemente el propio Balbuena, porque Balbuena actúa en base a lo que le dictaminan a los técnicos, los informes técnicos. De luego, además, le preguntabas tú al propio consejero, era contundente y claro. Él no va a tomar una decisión contraria a los informes técnicos. Y evidentemente él reconocía que estábamos hablando de un proyecto sin un estudio de impacto ambiental. Por tanto, evidentemente, este es un dato importante porque no puede mover ficha ni para un lado ni para otro y, por tanto, tiene que motivar esa paralización cautelar. A quien sí noto no muy contundente, insisto, es al Ayuntamiento de Adeje y al propio presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín. División en el Partido Socialista a raíz de las obras de Cuna del Alma, pero nosotros vamos a seguir avanzando también en la última hora de la crónica política, porque esto nos lleva hasta la isla de Gran Canaria, en concreto hasta el municipio de Mogán, donde su alcaldesa, Onalia Bueno, pues parece que va a romper el actual proyecto político con el que se presentó a las elecciones y está siendo arropada por la cúpula de Coalición Canaria, Óscar. Sí, efectivamente, en este caso la polémica también y discutida, ¿no? Onalia Bueno, que es la alcaldesa de Mogán, digo polémica porque ha protagonizado algunas situaciones, algunas judiciales, además fue bastante dura en su momento con la delegación del gobierno en Canarias, cuando el puerto del Muelle de la Vergüenza con la situación de la inmigración, una alcaldesa bastante, que se enfrenta a situaciones y crea polémica. Ella, saben que es alcaldesa a través de Xuca. Ella, si no me equivoco, al parecer mañana va a presentar su candidatura, pero rompe esa alianza, su candidatura con Xuca, y mañana probablemente anuncie que va a ser candidata de otra agrupación, de otra formación, que es Unidos por Mogán, que ha creado esa formación, se desvincula por tanto de Xuca, y como ya avanzamos en su momento, es una formación, en este caso, la nueva y su nueva candidatura, amparada, arropada bajo el paraguas de Coalición Canaria. Por tanto, mañana, insisto, si no me equivoco, las previsiones, Onalia Bueno se presenta por Unidos Juntos por Mogán como candidata rompiendo con Xuca. Por cierto, hay un debate abierto también, es clave seguirle el recorrido, porque saben que sobre la mesa hay varios nombres. Sabes, David, que en Coalición Canaria y en Gran Canaria está fracturado, está dividido, lo hemos contado en distintas ocasiones. Hay varios nombres, habría que ver si al final Fernando Clavijo, el hombre fuerte de Coalición Canaria, el secretario general de Coalición Canaria, y Pablo Rodríguez, el hombre fuerte de Coalición Canaria en Gran Canaria, se deciden por la propia Onalia Bueno o Vidina Espino, porque parece ser que hay intenciones de que la propia Onalia Bueno quiera, evidentemente llegando a este acuerdo con Coalición Canaria, esta sintonía, pueda ir en la lista, quiera o no ir en la lista regional con Fernando Clavijo o en la lista al Parlamento con Pablo Rodríguez. Habría que estar atentos si al final se deciden por la alcaldesa de Mogán o por Vidina Espino. Dudas en Gran Canaria y en Tenerife. Está claro que la número 1 va a ser Ana Oramas, de Coalición Canaria, en la lista al Parlamento por la isla de Tenerife, pero ¿quién más va a ir en esa lista? Porque yo entiendo que también hay una pelea interna abierta, si se puede decir así, por quién va a acompañar a Ana Oramas en esa lista. Efectivamente, hay una duda en incógnita, ¿no? Evidentemente todo el mundo empieza a reflexionar, a meditar, a pensar, a especular quién podría, evidentemente, acompañar a Ana Oramas en la lista de Coalición Canaria al Parlamento por Tenerife, porque ellos están creando efectivamente una lista fuerte, porque saben que Tenerife para Coalición Canaria ATI es muy fuerte y tienen que liderar, tienen que arrastrar votos para apoyar efectivamente la candidatura de Fernando Clavijo. Saben que Coalición Canaria en Gran Canaria no existe,
lo hemos nombrado, yo creo que son los pocos líderes que existen en Gran Canaria. Bueno, pues a mí me cuentan que en principio a día de hoy, aunque no está decidido, solamente es su número uno, hay varios nombres que circulan en los despachos de Coalición Canaria, internamente en Coalición Canaria, como los posibles hombres y mujeres que podrían acompañarle en la lista. Evidentemente no tengo el dato de quiénes los puestos de unos y de otros, pero sí los hombres y mujeres que podrían formar parte de esa lista. Pues se habla, además me dan esos nombres y ellos lo que quieren efectivamente es una representación territorial, ¿no? Para hacer una lista un parlamento, una lista una institución, tienes que hacer, evidentemente, tienes que establecer criterios territoriales. Pues se habla, por ejemplo, que pudiese ir en esa lista acompañando a Norama el secretario general de Coalición Canaria en Tenerife, alcalde de La Orotava, el señor Linares, que saben que además también trató el propio Francisco Linares a optar en su momento tenía intención de optar a la candidatura a la presidencia del Cabildo de Tenerife. Linares podría ir en esa lista. Podría ir en esa lista, insisto, está sonando internamente en Coalición Canaria, el actual alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, que podría ser el candidato, insisto, a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife y también ir en la lista del Parlamento. Es un nombre que suena también entre los hombres y mujeres. También suena, en este caso, la actual diputada regional, la que fue consejera de Asuntos Sociales, Cristina Valido, podría acompañar también a Norama en esa lista al Parlamento. Suena José Alberto Díaz Estébanes, también actual diputado regional de Coalición Canaria por Tenerife. Ya saben que está haciendo el azote del caso Mascarillas, el portavoz de Sanidad dentro del grupo de Coalición Canaria. También suena una mujer del sur de Tenerife, por eso digo lo de las cuotas, los criterios territoriales. Ana Dorta, es la secretaria de Coalición Canaria en Guía de Isora, secretaria del Comité Local de Coalición Canaria en Guía de Isora, sur de la isla de Tenerife. Fue una histórica candidata, aunque nunca gobernó, a la alcaldía de ese municipio. Por cierto, municipio gobernado históricamente por Pedro Martín. Y en este caso, para mí la novedad, aunque evidentemente no está confirmado, pero sí que me cuentan que está, insisto, rondando su nombre, además también en los despachos de Coalición Canaria, parece ser que le han podido ofrecer a Carlos Alonso, el actual portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Tenerife, expresidente del Cabildo, para que forme parte también, se integre en esa posible lista o en esa lista de anoramas al Parlamento por Tenerife. Según me cuentan, parece que de momento no se ha decidido, pero, insisto, también está el nombre de Carlos Alonso en esos posibles que podrían acompañar a Ana María Aramas al Parlamento por Tenerife. Esas dudas se irán despejando en los próximos días, próximas semanas, pero una incógnita que ya parece que se ha resuelto y que tú has comentado aquí varias veces es que este sábado parece que se presenta la candidatura de Carolina Darias a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria por el Partido Socialista. Sí, efectivamente, además ya se abre en el proceso de primaria, se ha establecido un programa, un calendario. Me cuentan que se sabrá de manera oficial, si no me equivoco, el 22 de diciembre, ya se sabrá quién será el candidato o la candidata del Partido Socialista a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Contamos además con Manuel Artiles la semana pasada, que Ferraz había apostado buscando garantías por la propia Carolina Darias. Yo decía además que el pasado fin de semana en la fiesta de la Rosa en Aruca, pues ahí ya se visualizó esa posibilidad de que podría optar a la candidatura a las primarias, pero me cuentan que se va a refrendar efectivamente que Carolina Darias será de manera definitiva ya proclamada, insisto, casi de manera oficial o refrendada este fin de semana en la capital Gran Canaria, en un acto donde, por cierto, esta es la clave, estará acompañada de otra ministra, una mujer de Sánchez, que es la señora Montero, que es la ministra, insisto, de Hacienda, pero escuchen el dato, es la vicesecretaria general del Partido Socialista en este país. Podría, por tanto, dar el beneplácito en nombre de Sánchez a Carolina Darias este próximo fin de semana, acompañado de Sebastián Franqui, hombre fuerte del PSOE en Gran Canaria, y del secretario general Ángel Víctor Torres. Veremos si hay primarias o no. Lo que está claro es que, como se suele decir, tiene el apoyo del aparato del partido Carolina Darias en Las Palmas de Gran Canaria para ser la candidata a la alcaldía por el Partido Socialista. Nosotros seguimos porque continúa la incertidumbre después de ese anuncio, de ese acuerdo al que ha llegado Coalición Canaria precisamente con el Partido Socialista para apoyar los presupuestos del Estado para el próximo ejercicio y hacerlo a cambio de una serie de beneficios para Canarias, entre otros la gratuidad del transporte público urbano e interurbano, de las guaguas y también del tranvía. Esto está generando también, insisto, incertidumbre por cómo se va a afrontar ese aumento previsible de la demanda de este transporte público. Vamos a algunos titulares. Por ejemplo, este que encontrábamos en Diario de Avisos: el Cabildo ve insuficiente la partida para que guaguas y tranvía sean gratis en Tenerife. Pide más dinero, que haya más dinero destinado para que se puedan comprar más guaguas, para que se puedan comprar más vehículos, pero es que hay un problema, porque es que ahora mismo se está esperando por nuevos vehículos que, por diferentes motivos, entre ellos los que está generando, como saben ustedes, con el transporte y la fabricación y el acceso a algunas materias primas, la guerra entre Ucrania y Rusia.
Vamos a ver cómo se soluciona todo esto y si llegan realmente soluciones para ese previsible aumento de la demanda. Mientras tanto, hay algunos colectivos que ya están levantando la voz ante las consecuencias de este acuerdo. Por ejemplo, vemos este titular también en Diario de Avisos. Los taxistas de Santa Cruz avisan de grandísimas manifestaciones por la gratuidad de las guaguas. Vamos a hablar de este asunto con Miguel Ojeda de Élite Taxi. Miguel, muy buenas noches. Muy buenas noches, David Cuesta. Un saludo a todos los espectadores y al compañero Óscar que está por ahí. Buenas noches. Muchas gracias por atendernos, Miguel, porque al final veíamos esta noticia y nos gustaría que nos explicase por qué los taxistas consideran que esto es una noticia que perjudica al sector y nos explicase un poco también cuál es la hoja de ruta de cara a esas manifestaciones que tienen previstas. Bueno, ante todo, es evidente que la palabra gratis, donde quiera que la veamos, vamos a acudir, ¿no? Los españoles, los canarios somos así, o el planeta en general, ¿no? La palabra gratuidad, pues es algo que siempre nos ha llamado la atención. El problema es la crisis, ¿no? La crisis en la que estamos inmersas, producto del COVID, de la guerra de Ucrania, etcétera, y evidentemente hacia esto le unimos la gratuidad de las guaguas. El taxi no cabe la menor duda de que está abocado al hundimiento total, ¿no? Cuando hablamos de manifestaciones no cabe la menor duda de que es nuestra mejor y casi nuestra única defensa. Lo que si bien es cierto es que ya nosotros nos hemos puesto en contacto, aunque no hemos recibido respuesta con la administración, pero consideramos que tienen que ser todos los que tienen que aportar, ¿no? Antes Óscar estaba nombrando una serie de políticos, muchos políticos, y la verdad que nos da tristeza, muchísima tristeza, que a día de hoy ninguno de esos políticos, ni ningún político en general en Canarias, ha nombrado la palabra taxi pensando en la que se nos avecina, y somos más de 6.000 familias que vivimos del taxi en Canarias. Y ninguno de ellos se le ha ocurrido pensar que vamos a sufrirlo, pero en grande. Mire, cuando se inauguró el tranvía en el año 2007 en Santa Cruz, todos los taxis de la capital, incluso los de La Laguna, perdimos el 50% de nuestros ingresos de un día al otro. Al día siguiente se inauguró hoy el tranvía y nosotros ya hoy empezamos a ganar el 50%. Hay un estudio socioeconómico elaborado por una empresa contratada por el Ayuntamiento de Santa Cruz, que se elaboró hace un mes, 2 meses, que ya hoy está desfasado con esta nueva medida. Ese estudio habla de que sobran 150 licencias municipales en Santa Cruz. Usted imagínese ahora con la gratuidad de las guaguas a partir del día 1 de enero. Estamos abocados a la ruina, no cabe la menor duda. Por lo pronto, a priori y en principio. Evidentemente, no nos vamos a con las manos. Por supuesto, y queremos dejar muy claro, por favor, que no estamos ni pretendemos que no se lleve a cabo lo de la gratuidad de las guaguas. Miguel, precisamente esa es la pregunta. Como esto es un acuerdo que evidentemente no se va a dar marcha atrás, ¿qué es lo que ustedes piden? ¿Qué consideran que tendrían que hacer? Ya no les han tenido en cuenta de cara a alcanzar este acuerdo, pero una vez que se ha alcanzado el acuerdo, ¿qué le piden ustedes a los políticos y a las administraciones? Sí, por eso te quería decir que nosotros ni mucho menos se nos ocurre decir que estemos en contra. No, en contra no estamos. Eso es para el pueblo, es popular y viene bien. Pero nosotros no nos podemos quedar fuera. Nosotros queremos decirle desde aquí al pueblo que lo sepan, que los taxis no son privados del 100%, son empresas privadas de carácter público. A nosotros nos ponen las tarifas, a nosotros nos uniforman, a nosotros nos controlan, a nosotros nos regulan. Nosotros no hacemos nada en el taxi porque nos dé la gana. Lo que quiere decir que es la administración la encargada de velar porque nuestras empresas funcionen. Por lo consiguiente, ante un tipo de competencia de estas características, lo que no pueden dejar al taxi fuera de la tarta. Si usted va a conseguir con esta medida la disminución de los ingresos de los taxistas, pues de alguna manera, como ellos deben de saber, tienen que paliar los efectos que nos va a ocasionar gravemente esta medida, ¿no? Ayer leíamos que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por primera vez superaba los 300 millones de presupuesto, que es más doloroso aún, que habían hecho una reestructuración del presupuesto para utilizar 14 millones para comprar guaguas. Señor Bermúdez, desde aquí le decimos, señor Damaso Orteaga,
que hay que reestructurarlo nuevamente para el taxi de Santa Cruz, porque no nos vamos a hundir y eso no lo vamos a permitir. Le pregunta Óscar Martín. Sí, Miguel, buenas noches. Bueno, hacer una reflexión, evidentemente, la situación. Ayer hablamos sobre esto tú y yo. Va a ser una hecatombe, efectivamente. Va a ser durísimo porque ustedes además llevan arrastrando una herencia de dureza, de lucha tremenda y además golpeados porque se están recuperando, además después de fuerte golpe que vivieron fruto de la pandemia, de la crisis sanitaria. Un sector, si no me equivoco, Miguel, hay 6.000 familias, si no me equivoco, que dependen del taxi en esta comunidad autónoma. Y decías un dato, ¿no? Porque ustedes están en este momento, si no me equivoco, comparto esa reflexión contigo, Miguel, en la lucha del rescate de licencia en Santa Cruz de Tenerife, que bastante les está costando. Nombrabas ese informe socioeconómico, ese estudio socioeconómico, que entiendo además que quedará desfasado con esta situación. Pero fíjate, Miguel, la dificultad que va a tener en este caso el gobierno regional para articular ahora este frente. Parecía un anuncio, no sé si electoralista o no, pero rápido que nos sorprendió a todos, porque era un anuncio, efectivamente, un pacto Coalición Canaria para salvar los presupuestos, en este caso de Sánchez. Pero hoy, Miguel, y ahora me cuenta si ustedes ya tienen previsto una reunión con el señor Frankis, porque hoy el consejero de Transportes de la Comunidad Autónoma se ha reunido con los consejeros de Transportes de los 7 cabildos. Y ha reconocido el señor Frankis lo siguiente, que van a tener que incorporar más de 130 guaguas para atender la demanda por esa gratuidad del transporte y que en este caso van a tener que destinar 250.000 o 300.000 euros para adquirir cada vehículo. Y de hecho ha dicho el consejero, Miguel, después de esa reunión con los consejeros de transporte, que van a tener que pedir a Madrid más financiación para comprar guaguas y contratar a conductores. Ustedes, efectivamente, ofrecen un servicio público. Luego está la guagua y el tranvía, pero ustedes también forman parte, insisto, de esta red de transporte de servicios públicos. ¿Qué van a pedir? Y una pregunta, me disculpa que te haga una pregunta, Óscar. ¿Por dónde van a circular todas esas guaguas? Pues habría que ver, efectivamente, por eso digo yo que habrá que hacer una regulación casi partir de cero, tanto de las guaguas urbanas y interurbanas. No lo sé, lo desconozco, pero aquí hay una papa caliente, no solamente para el gobierno, para el cabildo y para los ayuntamientos, ¿eh? Por supuesto, no, te lo pregunto porque si los políticos siguen sin ponerse la palabra taxi en la boca, esas guaguas no van a poder circular por la ciudad porque los taxis van a estar parados en el medio de su camino para evitar precisamente que circulen. Las manifestaciones son así, las manifestaciones no queremos colapsar. Nosotros hemos tenido muchísimas discusiones, muchísimas negociaciones y hace tiempo que Elite Taxi Tenerife no convoca una manifestación, que de todos es sabido, por suerte para nosotros, por desgracia para la población, que las manifestaciones convocadas por Elite suelen ser un rotundo éxito. Y no queremos, pero tú mismo lo has dicho. Miles de manifestaciones, señor Franklin, quien quiera que sea, y no hablan de nosotros. Y ojo, Miguel, perdona que te insista, teniendo en cuenta esta inversión del gobierno en cuanto a guaguas, en cuanto a la contratación de conductores, ustedes, otro sector, insisto, importante, clave en la movilidad, por ejemplo, en la isla de Tenerife o en Santa Cruz de Tenerife, que es tu caso. ¿Qué le van a pedir? Porque, insisto, ustedes ofrecen un servicio público. ¿Qué le van a pedir al Cabildo, al Ayuntamiento y al Gobierno de Canarias como compensación económica? Exactamente, ¿qué quieren pedir? ¿Qué van a pedir? Nosotros simplemente estamos hablando de nuestra tarta, de nuestra parte de la tarta. ¿Cuál es nuestra parte? Pues miren, si el sistema que van a utilizar ahora de gratuidad de las guaguas nos va a hacer perder el 50%, por ejemplo, o el 40% de nuestros ingresos, evidentemente de algún lado tendrá que salir, bien sea del Cabildo, bien sea del Ayuntamiento, bien sea del Gobierno de Canarias, pero alguien tiene que poner ese déficit. Y el déficit, por supuesto, se lo haremos saber nosotros. Nosotros ya hemos mandado un comunicado o un escrito al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, al señor alcalde, al concejal, donde ciframos, como mínimo, para empezar a hablar, en torno a 2.500.000 euros para el taxi de Santa Cruz, para paliar los efectos de, por ejemplo, se nos ocurre, gastos de la seguridad social. Nosotros corremos con unos gastos mensuales que no vamos a poder cubrir. No pagar la seguridad social es muy grave. Pero estoy hablando de una mínima parte, porque pueden estar completamente seguros de que bastante más de 300 euros son los que va a perder el taxi de Santa Cruz. Estamos hablando de que va a ser un servicio público, guaguas y tranvías que van a estar abarrotados. Miren, con el 50% de disminución de los bonos, nosotros
notamos un incremento de personas, de pasajeros en las paradas de guaguas y tranvías atroz. Evidentemente, una disminución en nuestro trabajo. Nosotros estamos completamente convencidos de que a partir del 1 de enero esto va a ser tremendo. Una cosa, y te contesto, Óscar, y perdona, es que realmente, aun sabiendas de que vamos a perder como mínimo un 40 o un 50%, los expertos y los profesionales son ellos. Los expertos y los profesionales son ellos. Nosotros les pondremos cifras sobre la mesa y ellos tendrán que acceder, porque cuando hablan de guaguas y tranvías, los millones es que hablan de millones de una manera atroz, y cuando hablan del taxi, pues faltan una cantidad de ceros para equipararnos, y no queremos estar iguales. Y voy a decir más, nosotros nunca hemos querido que nos den, es que no queremos. Lo que queremos es que nos dejen de trabajar en igualdad de condiciones, y eso no lo estamos teniendo. Hace ya algún tiempo, y todos lo conocemos, para poner un ejemplo, el Cabildo creó una guagua que se llama Aeroexpress, si no me equivoco, que hace unos servicios baratísimos a los distintos aeropuertos de la isla, bueno, al sur y al norte. Cuando esa medida se llevó a cabo, nosotros perdimos un 35% de servicios a los aeropuertos, un 35%, que no es poco. La ciudad por todos lados se está llenando de competencia, y repito, esto, yo no quiero utilizar el término la estocada, pero tiene toda la pinta de ser la estocada final, ¿eh? Y evidentemente, repito, vamos a luchar. El sector está muy asustado, muy asustado, y evidentemente vamos a luchar, evidentemente, por supuesto, vamos a negociar, vamos a hablar, pero no nos vamos a quedar quietos. Nosotros estaremos pendientes, Miguel, de esa negociación y, por supuesto, como siempre, contaremos aquí, daremos espacio, lógicamente, a todos los colectivos, entre ellos al colectivo del sector del taxi. De verdad, muchas gracias por habernos atendido en esta noche en directo. Y un saludo a todos los espectadores. Gracias, Miguel Ojeda, de Elite Taxi. Nosotros ahora nos tomamos un descanso y nos vamos a publicidad, y volvemos con muchísimos asuntos que comentar. El primero, después de la publicidad, para que no se lo pierdan, esa intención del Cabildo de Tenerife de vender el Heliodoro Rodríguez López. No sé si intención o ocurrencia, ahora lo sabremos, porque hablaremos con nuestro compañero periodista de Radio Marca, Ramón Hernández, para que nos cuente si de verdad el Cabildo va a vender el estadio para construir un nuevo estadio para el Club Deportivo Tenerife. Eso sí, después de la publicidad. Canarias al Día. Patrocinan este programa Vodafone, Poema del Mar Gran Canaria, Egatesa, Multicentro Comercial El Trompo, Faicanes, Vivir sin Plagas, Mogán Mall, Mafre, Grupo Número 1, McDonald's. Ya estamos de vuelta aquí en Canarias al Día. El repaso, eso sí, antes de hablar del futuro estadio o no del Club Deportivo Tenerife, recordarles que jugamos a la Lotería de Navidad aquí en Mírame Televisión con este número, el 2428, y que ustedes pueden participar y ganar este número que tiene Mírame Televisión en exclusiva llamando al teléfono que ven en pantalla. Y eso sí, si les salta el buzón de voz, dejen sus datos, dejen su nombre y apellido, su teléfono donde se les pueda localizar y el lugar desde el que nos llaman. Al final del programa daremos los 4 ganadores del día de hoy, y así será también en el resto de programas de la parrilla de Mírame Televisión. Pero les decía que hoy nos despertamos, nos desayunamos con un llamativo titular del periódico Diario de Avisos. Es este. El Cabildo venderá el Heliodoro para construir un gran estadio en Tenerife. Lo decía Pedro Martín, acompañado de Miguel Concepción, en la presentación de esa ciudad deportiva del Club Deportivo Tenerife en San Miguel de Genet, en el municipio de San Cristóbal de la Laguna. Vamos a conocer un poquito más la última hora de este anuncio. No sabemos si anuncio, si ocurrencia, como les decía antes, de publicidad. Esto nos lo va a contar mejor nuestro compañero Ramón Hernández de Radio Marca, a quien ya saludamos en directo a esta hora de la noche. Ramón, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. A esta hora de la noche, ¿qué podemos decir de esta noticia que conocíamos hoy, que ya se venía comentando en días anteriores, pero que parece que hay una intención de vender el estadio? ¿Es así, Ramón?
Bueno, eso por lo menos anunciaba Pedro Martín, el presidente del Cabildo. Tú lo has dicho, David, no sabemos si eso es algo que todavía está en el imaginario colectivo de los que mandan o de los que pueden tomar decisiones a tal efecto, pero sí que es verdad que el debate, que yo creo que es un debate que debe haber en la calle, yo creo que realmente en general el ciudadano de la isla o de Santa Cruz o de la capital o el aficionado al Tenerife rechaza de facto la posibilidad o la necesidad de construir un nuevo estadio. Esto sale a la palestra hace varios meses cuando Miguel Concepción, contra todo pronóstico en una rueda de prensa, anuncia que lleva tiempo trabajando en la posibilidad de construir un nuevo estadio para el Club Deportivo Tenerife, ¿no? De sacar al Tenerife del Heliodoro. Hay que recordar que el Heliodoro como instalación es verdad que se inaugura en 1925, no vamos a aburrir con datos, pero a partir del año 87 se empieza la fase de remodelación con Carlos Bars, el brillante arquitecto a la cabeza de esta remodelación, que duró un total de 14 años, empezando por la grada de tribuna y luego por diferentes graderíos del Heliodoro. Es decir, y para resumir, desde el año 2001, en el que se inaugura la última grada del Heliodoro, la de San Sebastián, pues el estadio se ha tocado muy poquito. Se reformaron la zona de cabinas de prensa, las estructuras que soportan los asientos del graderío, es verdad que se reformaron hace 2 años aprovechando la pandemia, de varias gradas, pero es evidente que estructuralmente el Heliodoro tiene deficiencias, el problema de los baños donde no hay agua, es decir, hay ciertas deficiencias que yo creo que hacen urgente una remodelación. Con todo esto, Miguel Concepción saltó a la palestra diciendo que él llevaba trabajando un tiempo en la posibilidad de construir un nuevo estadio de un aforo cercano a 40.000 personas que dotara a Tenerife la posibilidad de atraer eventos de todo tipo, ¿no? Por supuesto, tiene que ver con fases finales de algún gran campeonato, es decir, la UEFA o la FIFA para albergar una fase final, por ejemplo, como podría ser el Mundial de España y Portugal, que la Federación Española y la Hemos perdido la conexión, parece que dentro de unos años la recuperamos. Sería una posibilidad, ¿no? Sí, son cosas en este sentido hay... Estamos teniendo problemas para recuperar esa conexión. A ver, Ramón, si te podemos escuchar ahora. No. Ahora sí, yo creo que sí. Puedes continuar. Ahora sí, creo que sí. Vale, decía que alguna fase final, por ejemplo, la UEFA y la FIFA tienen una limitación de aforo mínimo para que una sede albergue una fase final de un campeonato. Las Palmas, con el Estadio Gran Canaria, ya se ha postulado, tiene que haber un mínimo de 30.000 personas de aforo en cualquier estadio, eventos, partidos de la selección española, y se entiende que el Heliodoro no llega al mínimo, evidentemente. Por ahí va un poquito el argumento de aquellos, Miguel Concepción, la propia consejera de Deportes del Cabildo Insular de Tenerife, como es Concepción Rivero, que hace algunos meses también se mostraba partidaria en este sentido, y ayer es verdad que saltó a la palestra la propuesta de Pedro Martín. Es la primera propuesta, porque se habría hablado de la opción, de la posibilidad de construir un estadio, pero claro, nadie sabía de dónde iba a salir la financiación, porque que el presidente del Tenerife se dé golpes en el pecho presumiendo de que tiene una ciudad deportiva que hemos pagado en un 75% todos los tinerfeños, sí, puede haber cumplido su sueño, pero a costa del dinero de todos nosotros, es decir, no de la gestión propia, algo de lo que sí, por ejemplo, puede presumir Miguel Ángel Ramírez, presidente de Las Palmas, que se financió una ciudad deportiva para su club con 20 millones de euros de fondos propios, ¿no? Nos preguntábamos si esto iba a ser igual, ¿no? Es decir, si el Tenerife se iba a dotar del dinero, del erario, del dinero público para buscar o para justificar el argumento de construir un nuevo estadio. Ayer Pedro Martín nos sorprende a todos cuando en el acto de inauguración de la ciudad deportiva sale a la palestra diciendo que una opción que maneja el Cabildo es la de vender la parcela en la que se encuentra el Heliodoro Rodríguez López para una parcela evidentemente urbanizable. No manejo el dato de cuántos miles de metros cuadrados son, pero en mitad de una ciudad, de una capital de provincia como Santa Cruz de Tenerife, la parcela que ocupa el Heliodoro, pues nos podemos imaginar el pelotazo que podría ser vender todo ese espacio, ¿no? Todo ese terreno, ¿no? Para construir. Con ese dinero, dijo Pedro Martín, que se podría financiar, no sé si en parte, si de forma completa, eso habría que verlo, porque, insisto, esto es un proyecto que ni siquiera es tan fase embrionaria, es decir, no hay ni proyecto, simplemente está en el imaginario de algunos, ¿no? De algunas autoridades. Se podría financiar la construcción de este estadio, ¿no? A mí lo que me parece ciertamente curioso, intolerable, inaceptable, es que en esta isla se sigue hablando de grandes proyectos faraónicos
que habitualmente acaban en catástrofe, acaban abandonados, acaban siendo completamente inútiles, inservibles. Hay varios ejemplos. Y se siga desatendiendo las necesidades vitales de esta isla en materia de movilidad, en materia de sanidad, con los hospitales, en materia de vivienda. Es decir, me parece que, y esto no es una crítica política y no tiene color político la crítica, entiendo, y yo creo como ciudadano que un dirigente político, antes de proponer proyectos de este tipo, pues bueno, evidentemente debería ocuparse de problemas galopantes que llevamos sufriendo en esta isla durante las últimas décadas. A mí me parece completamente fuera de lugar el debate en un Heliodoro que ni siquiera se llena cuando el Tenerife está en primera división. Se suelen usar los argumentos de que cuando el Tenerife está en playoff, de que cuando viene en Madrid o Barcelona. Es verdad que las cifras respaldan ese argumento 2 o 3 veces al año. La última vez, y os doy un dato, que el Tenerife estuvo en primera la temporada 2009-2010, bueno, el Tenerife en la mayor parte de partidos de aquel año ni siquiera rozó los 20.000 espectadores de media, ¿no? Es verdad que cuando vino el Barça, cuando vino el Madrid, grandes partidos, Atlético Madrid, pero no es un estadio que ni siquiera se llene habitualmente cada 2 semanas con el Tenerife en primera división. Aquí vinieron equipos de medio pelo y en el estadio habían 14-15.000 personas. Me parece que es un argumento que no se sostiene. Vamos. Realmente a ese anuncio, más allá de la sorpresa que nos hemos llevado todos, ha habido muchas reacciones, muchas críticas que van en la línea de lo que tú comentas, Ramón, de si necesitamos o no ahora mismo una inversión de ese calado para construir un estadio que, entre otras cosas, habría que ver si va a ser un estadio para el Club Deportivo Tenerife o un estadio para la isla de Tenerife, porque esa es otra. Hasta ahora el Heliodoro, aunque es propiedad del Cabildo de Tenerife, pues ha sido prácticamente pues un estadio privado del Club Deportivo Tenerife. Entonces, bueno, genera muchas dudas, pero la realidad es que hoy también ustedes en Radio Marca, esto obviamente se abre a la especulación de dónde podría ubicarse ese futuro estadio. Yo veía, por ejemplo, como desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se criticaba a Pedro Martín porque hay un temor de que pueda salir del municipio el futuro estadio, pero hoy ustedes en Radio Marca, si no me equivoco, Ramón, apuntaban a la posibilidad de una parcela, la parcela de la antigua fábrica de Philip Morris, como una parcela que se podría estar barajando para la ubicación del futuro estadio. Sí, hoy lo contábamos en Radio Marca. Esa parcela de la antigua fábrica, como bien dice Philip Morris, los que somos de Santa Cruz, zona metropolitana, Laguna, conocemos perfectamente esa parcela. Es un terreno inmenso, evidentemente, muy cerquita del Parque Cuchillitos de Tristán, muy famoso, la zona de Ofra, zona alta de Santa Cruz, casi lindando con la Laguna, donde el Cabildo se estaría planteando esa posibilidad de construir el nuevo estadio del Club Deportivo Tenerife. Yo vuelvo a insistir, esto ni siquiera está en proyecto, ni siquiera en fase embrionaria, cuidado. Pero bueno, existe esa posibilidad como un terreno en área metropolitana. José Manuel Bermúdez, a colación de lo que decías, David, hace un par de meses, también aquí en Radio Marca, venía a criticar efectivamente abiertamente que alguien se planteara sacar al Tenerife de Santa Cruz. Yo sí estoy de acuerdo en que el Heliodoro está ubicado en una zona privilegiada. Y recuerdo el famoso proyecto Tinerfia de Javier Pérez, allá por el año 96 fue presentado, que planteaba soterrar la calle San Sebastián. Bueno, hoy en día Avenida Club Deportivo Tenerife, también por cierto con polémica ese cambio de nombre para los ciudadanos, para los habitantes, para los que residen en esa avenida mítica de Santa Cruz. Planteaba soterrar la avenida San Sebastián, dotarla de servicios, una gran zona de ocio, comercial y demás. Bueno, yo creo que por ahí quizás podría venir la solución. El propio arquitecto del Heliodoro, Carlos Suárez, el arquitecto de la remodelación del Heliodoro, es decir, tal y como lo conocemos a día de hoy, también decía en Radio Marca hace algunos meses que nadie se lleva engaño, que el Heliodoro sí tiene posibilidad de ampliación y de remodelación y de adecuarlo a los tiempos que corren. Yo creo que, vuelvo a insistir, creo que el debate, esto ya es una opinión personal, y por lo que uno palpa, no solo en redes sociales, sino en la calle, con los propios aficionados del Tenerife y los ciudadanos de la isla, porque al final estamos hablando del dinero de todos, que a veces yo creo que se habla con demasiada ligereza de cómo se va a usar el dinero de todos los tinerfeños con los problemas galopantes que tenemos en esta isla. Yo creo que la gente rechaza en un gran porcentaje de facto, insisto, la posibilidad de construir el Heliodoro, indiferentemente de si el Heliodoro no, de construir un estadio nuevo, indiferentemente de si se saca o no se saca de Santa Cruz. Hablando del dinero de todos, dabas un dato antes, el 75% de la nueva ciudad deportiva, que al final es el contexto en el que han surgido estas declaraciones de Pedro Martín, se financió, insisto, el 75% de esa ciudad deportiva con dinero público. ¿Qué te parece el resultado? Bueno, yo lo voy a decir como lo pienso. Yo suelo ser muy claro en estas cosas. Y siento decir una marca. Para mí es el hacendado de las ciudades deportivas. Uno que trabaja en esto y que ha estado en varias ciudades deportivas de España, y ayer escucho a Miguel Concepción hablar e intentar vendernos la moto de que esta ciudad deportiva está a la vanguardia
de las ciudades deportivas del fútbol español y, hombre, nada más lejos de la realidad. Yo creo que en Tenerife debemos compararnos con lo que tenemos más cerca, a nivel deportivo, a nivel club, institución, como queráis llamarlo, económico, es decir, lo que tenemos más cerca a nivel profesional es la Unión Deportiva Las Palmas. Estamos en el mismo ecosistema social, económico, comunitario. Bueno, insisto, uno cuando ve la ciudad deportiva, la Unión Deportiva Las Palmas, y no es por nada, pero es cierto, ve unas instalaciones que tienen un puntito por encima de las del Club Deportivo Tenerife. Es verdad que la inversión es mayor, son 20 millones de euros que invirtió Miguel Ángel Ramírez o la Unión Deportiva Las Palmas en esa ciudad deportiva, pero ojo, 20 millones de euros de fondos propios. ¿Qué quiere decir esto? Miguel Ángel Ramírez sí puede darse golpes en el pecho diciendo: bajo mi gestión la Unión Deportiva Las Palmas ha inaugurado una ciudad deportiva. Eso es gestión. Eso es gestión. Se aprovecha un ascenso a Primera División, un ingente aumento de los derechos de televisión, que son a día de hoy para los clubes de hijo de vecino, por decirlo de alguna manera, no estamos hablando de los transatlánticos, el principal ingreso desde hace varios años. Y bueno, se aprovecha esto para pensar en el futuro y generar ingresos suficientes para construir con fondos propios y sin dinero público una ciudad deportiva. Caso que no ha hecho el Club Deportivo Tenerife. A mí me causa hilaridad ver a Miguel Concepción ayer, poco más diciendo que ha cumplido un sueño, que se marcha dejando una ciudad deportiva. No, diga usted. Otra vez, papá Cabildo, el Cabildo Insular de Tenerife, gracias al cual, por ejemplo, el club, por el uso y disfrute de Heliodoro Rodríguez López en 2014, evita un descenso administrativo, gracias a ese uso y disfrute del Heliodoro, que es una instalación de todos los tinerfeños, que a nadie se le olvide esto, de todos los tinerfeños, y por el cual el Tenerife empezó a incluir en sus activos en el año 2014 para evitar acabar en pasivo aquel ejercicio de cuentas, una cantidad aproximada de 22 millones de euros en sus activos. Gracias a eso, el Tenerife evitó un descenso a Segunda División B. Es decir, no creo que Miguel Concepción y su grupo de trabajo puedan presumir de gestión, porque de no ser por el Cabildo Insular de Tenerife, me dejo atrás, insisto, varios convenios, inyecciones económicas de todo tipo, de no ser por el Cabildo Insular, es decir, por el dinero de todos nosotros, no me quiero imaginar dónde podría estar el Club Deportivo Tenerife. Y ya, insisto, para una peli de terror a lo mejor da la historia de los últimos 23 años de la ciudad deportiva, que es lo que ha pasado entre que el 30 de marzo de 1999 Javier Pérez pusiera la primera piedra y se inaugurase ayer. Por el camino, yo recuerdo estar en 2007 en una rueda de prensa donde se presentaba el NAP, que era casi un área de telecomunicaciones. Canarias iba a ejercer de nexo entre continentes, en las mismas instalaciones, en los mismos terrenos de la ciudad deportiva de Geneto, la promotora Tenerife Inversiones y Proyectos Deportivos S.A., que luego acabó siendo un bluff y acabó generando al Tenerife en la fusión una deuda de 10 millones de euros. Esto pocos lo recuerdan, pero hay que decirlo. Se jactaba de que iban a generar unos ingresos aproximados de 9 millones de euros y al final aquello quedó en nada. Procesos de compra y venta de terrenos, incluso aledaños, que siguen hoy estando fiscalizados en investigación judicial, y tú lo sabes bien, David. Bueno, insisto, la historia da para peli de terror, lo de la ciudad deportiva, y si no llega a ser por la intervención una vez más de todos nosotros, no me quiero imaginar dónde podría haber acabado la gestión de estos dirigentes del Club Deportivo Tenerife. Nosotros te agradecemos, Ramón, que no te dejes atrás ese pelotazo que dio la promotora precisamente en terrenos aledaños a lo que hoy es la actual ciudad deportiva y que, como bien has dicho, investiga la justicia. Pero esto me viene muy bien para hacerte la última pregunta que te quiero plantear, Ramón, y es que todo aquello se empezó a gestar también a través de un movimiento empresarial y político en el que había principalmente dos grandes protagonistas: Miguel Concepción en el área empresarial, lógicamente una serie de accionistas que le han apoyado a lo largo de todos estos años, y un político, Paulino Rivero. La realidad es que esa historia o ese círculo se cierra ahora con el previsible nombramiento de Paulino Rivero al frente del Club Deportivo Tenerife. Y dos cositas rápidas: ¿cuándo será oficialmente el nombramiento de Paulino Rivero? Y sobre todo, ¿va a cobrar Paulino Rivero dinero y cómo lo va a hacer del Club Deportivo Tenerife? La primera rápida, si nos ajustamos a lo que lleva siendo la no remuneración de los miembros del Consejo de Administración del Club Deportivo Tenerife en los últimos años, Paulino Rivero no va a cobrar por ser presidente. Hay un matiz a todo esto, hay una diferencia abismal entre las funciones que va a cumplir el expresidente del gobierno canario como máximo mandatario del Tenerife a día de hoy y las que estaba cumpliendo, las que va a cumplir hasta el próximo mes de diciembre Miguel Concepción. El chiringuito, Miguel Concepción, el chiringuito suyo, que se me entienda bien, es decir, él era el máximo accionista, apoyado por las acciones de accionistas de referencia y evidentemente ahí tenía voz y voto. Paulino Rivero no va a ser accionista de referencia del Club Deportivo Tenerife. A Paulino Rivero lo ponen ahí y dejan
que vaya a ser un presidente institucional y social, y esto no lo digo yo, lo ha dicho el propio Miguel Concepción hace apenas un mes, el que pone la pasta, el que pone el dinero, que es José Miguel Garrido, que va a pagar una cantidad aproximada de 8 millones de euros por un paquete accionarial que le va a permitir acceder a ser el máximo accionista, el que más títulos tenga como accionista del Club Deportivo Tenerife. Es decir, el papel de Paulino Rivero, yo no sé si será como negociador de subvenciones con la clase política, institucional, social, llámenlo como quieran, pero desde luego que no va a ser un poder ejecutivo el de Paulino Rivero en el Tenerife. El poder ejecutivo lo va a tener José Miguel Garrido en la sombra, por detrás, con su grupo de trabajo, con Guerrero al frente de la parcela deportiva y con Santiago Posas al frente de la dirección general. Es decir, aquí el que manda es el que pone la pasta, el que pone el dinero, ¿no? Y en el caso de Paulino Rivero, no es así. ¿Qué ocurre? Que la hoja de ruta marcada en 2006, como bien dices, David, en aquella famosa reunión de la Ermita, un 30 de enero de 2006, cuando Paulino Rivero reúne a una cantidad de empresarios referencia también en Tenerife para dirigir los designios del conjunto blanquiazul y convencer por el camino a Miguel Concepción de que se hiciera cargo de la presidencia, la hoja de ruta estaba muy clara y era que cuando abandonase la presidencia del gobierno de Canarias, allá por 2015, accediera a la presidencia. ¿Qué ocurre? Que Paulino Rivero, intento resumir lo más rápido posible, activa un convenio de patrocinio de turismo que estaba muerto, insisto, desde 2011 y bueno, pues lo activa 2 meses antes de abandonar la presidencia del gobierno de Canarias, por el cual, insisto, se iban a beneficiar las sociedades anónimas deportivas del archipiélago, entre ellas el Club Deportivo Tenerife. Esto incurre en una ley de incompatibilidad porque un cargo público ha decidido sobre una cantidad de dinero que va a recibir una empresa sobre la que él se postula para presidir. Es decir, esta ley de incompatibilidad, pues evidentemente impidió que Paulino Rivero accediera al cargo en 2015. Esto se ha ido alargando con el tiempo. Miguel Concepción también quería celebrar o quería ser el presidente del centenario y ahora, insisto, con todas estas causas judiciales que ha sufrido, esta causa judicial que ha sufrido Miguel Concepción, reconocida por él mismo, bueno, pues yo creo que la hoja de ruta estaba muy marcada y Miguel Concepción tenía que abandonar la presidencia y es el momento de Paulino Rivero, ¿no? Con esa compra de acciones, compraventa de acciones con José Miguel Garrido y la hoja de ruta yo creo que estaba muy marcada. Está marcada. Ramón Hernández, ¿verdad? Muchísimas gracias por habernos ayudado a entender un poquito más la realidad del Club Deportivo Tenerife, que al final, como tú bien has dicho, cuando tiene mucho dinero público de por medio, es una realidad que lógicamente nos afecta a todos, a los que nos gusta mucho el fútbol y también a los que no les gusta y lógicamente pues tienen derecho a opinar sobre todo esto. De verdad, muchísimas gracias. Gracias, David. Un abrazo a todos. Óscar, al final lo hemos comentado aquí muchas veces, se van cerrando los círculos, pero con lo del nuevo estadio, vaya polémica que ha abierto Pedro Martín. A mí me preocupan estos debates, sobre todo hay que cogerlos con pinzas, debates abiertos entre la sociedad, en este caso sociedad tinerfeña, 6-7 meses de unas elecciones. Por eso este tipo de anuncios que hacen, en este caso el presidente del Cabildo, yo los cogería por pinza. Por cierto, el alcalde de la ciudad, el señor Bermúdez, ha respondido al propio presidente del Cabildo. El señor Bermúdez saben que es de Coalición Canaria y le ha dicho que está en contra absolutamente, ha mostrado su profundo rechazo a un cambio efectivamente de estadio en la ubicación donde está el Heliodoro Rodríguez López. Insisto, en este caso decía, por la historia que supone el nombre incluso de Heliodoro Rodríguez López, por la historia que supone el estadio en sí, en esa ubicación, para la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, y le ha pedido que rectifique o por lo menos que argumente bien esa posibilidad. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha dicho el compañero Ramón y no es demagogia, sin duda. Ya está bien. Y más, insisto, a 6-7 meses de un periodo electoral, de estos anuncios, de estos proyectos de obras faraónicas. Además, sin detallar, insisto, qué pretenden o qué pretenderían o cuál sería el proyecto para esa ubicación concreta en ese enclave neurálgico de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Más proyectos, más inversión y más anuncios creo que serían esperanzadores, por ejemplo, efectivamente en políticas sociales. Por ejemplo, en centros sociosanitarios, en residencias de mayores, que sí que es verdad que en estos momentos hay un problema grave en esta comunidad autónoma y ese debe ser el principal debate de la administración pública. Por cierto, me gustaría que algún día algún político tinerfeño, algún político canario, anunciara un segundo albergue en la isla de Tenerife, albergue para, en este caso, atender a las personas sin hogar, porque no sé si recordarán, en este caso los tinerfeños, los políticos tinerfeños, que en estos momentos solamente hay un albergue, está situado en Santa Cruz de Tenerife y ese albergue está absolutamente saturado. Albergue que recibe a personas sin
sin hogar de toda la isla de Tenerife. A mí me preocupa que ahora, a seis meses o 7 meses de las elecciones, las fuerzas políticas traten de politizar, de marcar agenda, insisto, con el futuro o no del propio estadio Heliodoro Rodríguez López. Porque si ya históricamente también hay algunas fuerzas políticas que han politizado la entidad, es decir, el Club Deportivo Tenerife, que se han hecho con la marca del Club Deportivo Tenerife, temo que a partir de ahora también traten de politizar el estadio. Si el estadio se reubica o se mantiene en Santa Cruz de Tenerife. Son debates estériles, insisto, a 6-7 meses de unas elecciones. Tengo mis dudas de que esto sea una buena decisión, incluso viéndolas desde el punto de vista electoral, porque por un poco testando las reacciones de la gente, Óscar, la gente no entiende que nos gastemos dinero público en otro estadio. No es un buen momento, como tú lo has dicho, lo ha comentado Óscar Martín. Muchísimas necesidades sociales en la isla y cada vez hay una mayor sensibilidad con estas cosas. Insisto, tengo mis dudas de que esto de votos. Pero la noticia política, y así seguimos en Santa Cruz de Tenerife, de hoy jueves, ha sido esta. Vamos a ver este titular de Diario de Avisos. El gobierno recomienda a Santa Cruz retirar el monumento a Franco, y es que hoy se ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias ese catálogo de vestigios franquistas, un catálogo que, entre otras cuestiones, pues ordena la retirada del conocido como monumento a Franco, pero también el cambio de denominación o la resignación, por ejemplo, del monumento a los caídos de la Plaza de España, o, insisto, el cambio de denominación de algunos enclaves que son importantes en la capital tinerfeña, como el Mercado Nuestra Señora de África. Vean la reacción que ha tenido el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife prácticamente pocas horas después de conocer la publicación de ese catálogo de vestigios franquistas. Lo leíamos en este titular del periódico El Día, en el que, bueno, vemos cómo Bermúdez anuncia que Santa Cruz de Tenerife va a recurrir ante la justicia al catálogo de símbolos franquistas. Esto llama la atención porque hace unos meses, en febrero en concreto, en la cadena SER insistía muchísimo a José Manuel Bermúdez en el hecho de que iban a cumplir con la ley una vez que se publicara el catálogo. Así hablaba, esto es un extracto de aquella entrevista que le hacía el compañero Castañeda en los micrófonos de Radio Club Tenerife en la cadena SER. La aplicación de la ley está pendiente de un catálogo que el gobierno lleva años realizando. Cuando el catálogo lo apruebe el gobierno y cuando el cabildo culmine y nos comunique que no es posible proteger, como marca la ley, como excepción, proteger ese monumento, nosotros lo vamos a retirar y vamos a cumplir la ley de memoria histórica. Salvo que el PSOE o que Unidas Podemos o que alguien que gobierne mañana la cambie. Pero nosotros vamos a cumplir esa ley pero no le quepa la menor duda, por cómo cumplimos con todas las leyes. Bueno, pues de momento el Ayuntamiento de Santa Cruz no va a cumplir la ley, lo que va a hacer es recurrir ese catálogo. Óscar Martín, parece que de nuevo se viene una pelea donde yo creo que también hay más de política, digamos, y de siglas distintas que casi de ideología, porque yo creo que el propio José Manuel Bermúdez está a favor de retirar el monumento a Franco, sin embargo, bueno, pues van a recurrir. Porque no te olvides en este caso que el Ayuntamiento de Santa Cruz, por un lado, efectivamente, mantiene el apoyo del Partido Popular. Recuerdan que además el teniente de alcalde, socio, el que firmó el pacto con José Manuel Bermúdez, es decir, Guillermo Díaz Guerra, se ha enfrentado efectivamente, públicamente, incluso ha defendido que se mantenga, que permanezca en este caso la escultura, es decir, el propio monumento a Franco, ¿no? Por tanto, evidentemente, a lo mejor forman parte de esos acuerdos, insisto, de gobernabilidad, en este caso en Santa Cruz de Tenerife, Coalición Canaria, Partido Popular, digo yo. Pero lo que es evidente y claro, efectivamente, que se ha aprobado ya por parte de la Viceconsejería de Cultura, en este caso del Gobierno Autónomo, la Consejería Regional de Educación, ya se ha dado la orden, insisto, hoy me lo confirmaba el propio Juan Márquez, el viceconsejero de Cultura, para proceder primero a esos 79 vestigios, insisto, que forman parte de ese catálogo, que además formó parte de un equipo de expertos, de un estudio con expertos de la Universidad de La Laguna. Recuerden además que había un abogado nacional haciendo cumplir al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de manera firme, contundente, con aviso en los tribunales, la ley de memoria histórica. Por cierto, yo evidentemente me centro en Santa Cruz de Tenerife porque especialmente, efectivamente, esa ley o esa orden del propio gobierno de Canarias está centrado en Santa Cruz de Tenerife. El propio Bermúdez se queja que por qué solamente en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Primero, retirada de manera inmediata, en este caso, del monumento a Franco, y luego, como decía, en cuanto al monumento de los caídos en la Plaza España, en principio lo que alega el propio gobierno de Canarias es retirar todas las frases que ensalzan en este caso al propio dictador, y propone ese equipo de estudio, esa comisión de estudio, un centro de interpretación. Parece que son 1000 folios, insisto, este estudio,
Pero lo que es evidente y objetivo, efectivamente, que ya, insisto, está aprobada esa orden y, por tanto, instan a los ayuntamientos, en este caso a Santa Cruz de Tenerife, a cumplir con la ley de memoria histórica. Veremos cómo acaba ese recurso. Un ayuntamiento, efectivamente, que ha anunciado que va a recurrir. Veremos cómo acaba esa batalla judicial, pero nos vamos a ir ahora hasta la isla de La Palma, porque continúa el desencanto entre la población de La Palma por la falta, lo que consideran ayudas que son insuficientes, la financiación para esa reconstrucción. Este 19 de noviembre, aquí pueden ver el cartel, se volverá a salir, en este caso con ese lema, sin financiación no hay reconstrucción, a la calle a protestar, en este caso en una caravana, Óscar, de 9:30 a las 2 de la tarde. ¿Cuál es el motivo? Bueno, el motivo lo estamos viendo en ese cartel, pero parece que nos siguen sin estar conformes los palmeros con cómo se está intentando financiar o con la financiación de la reconstrucción de la isla. Efectivamente, en este caso el lema es importante, lo dice claramente, como dice, sin financiación no hay reconstrucción. Ellos están denunciando incumplimientos, piden más acciones, más inversiones, más dinero y menos promesas. Esta es una... Yo estoy sintiendo, además yo he hablado con ellos durante las últimas horas, me cuentan y he palpado el enfado monumental que hay, la decepción, la indignación entre los afectados. Por tanto, hacen ese llamamiento. Es una caravana motorizada que va a salir, que en este caso emprende el sábado desde las 9:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde, en un trazado donde van a circular desde la zona de los Llanos de Aridane, Las Manchas, Tazacorte, es decir, todo el trazado afectado, ¿no? Quizás donde hay mayor número de damnificados por el volcán. Estamos hablando del paso a Tazacorte y los Llanos de Aridane, en definitiva el Valle de Aridane. Hace ese llamamiento al apoyo de la sociedad palmera. Me cuentan además que la indignación, la tensión ha subido cuando durante las últimas horas, sabrás, David, sabrán los espectadores, el gobierno de Canarias, a través de la Oficina de Reconstrucción, entrega unas llaves, unos contenedores viviendas que son tremendos, ¿no? Cuando uno ve esas imágenes, bueno, son medidas provisionales. Cuando, por ejemplo, ves... La gente está muy enfadada. Enfadada, claro, contenedores vivienda. Barracones, prácticamente. Sí, barracones. Y ven, evidentemente, las condiciones no son las condiciones habitacionales. Sí que es verdad, como saben todos, que son medidas provisionales, pero ver imágenes de ancianos, de gente mayor con familiares entrando, insisto, que han perdido todo, que han perdido sus casas, esos contenedores viviendas son muy duros. Y eso, evidentemente, ha enfadado mucho a la sociedad del Valle de Aridane. Por cierto, me contaba hoy Fátima Ramos, la portavoz de la plataforma de afectados, que, por ejemplo, parece ser, según ella, hoy algunos de los afectados que han entrado a esos contenedores vivienda, el gobierno de Canarias parece que ha reconocido las deficiencias, se han ofrecido a acondicionar los baños, a acondicionar parte de esos contenedores vivienda. Parece que a esos afectados, claro, ellos habrán visto la imagen y habrá sido terrorífica también para ellos. Les han ofrecido ir, llamados hoy, me cuentan, a las viviendas del Paso, viviendas de maderas del Paso, e incluso también me cuenta Fátima Ramos que han ofrecido, es lo que me cuentan ellos, a personas mayores destinarlo a residencias. O sea, han llamado a personas mayores que, insisto, han tenido que entrar en esos contenedores de vivienda a ofrecerles alternativas de residencias mayores. Y a mí lo que me cuenta la propia Fátima Ramos, que dice que es lamentable, sabiendo desde septiembre los nombres de hombres y mujeres que iban a estar, evidentemente, en esas viviendas provisionales, sabiendo incluso, me dicen desde la plataforma, que hay personas mayores con problemas de discapacidad. A mí me parece que la Administración, las autoridades, insisto, yo sé que es difícil, que es un proceso lento, costoso, que están haciendo todo lo posible y que evidentemente en una situación de emergencia no debe ser nada fácil buscar una fórmula, en este caso habitacional, para la gente que ha perdido todo, pero insisto, me gustaría aprovechar a hacer ese llamamiento un poco más sensible con la gente mayor, con la gente que tiene esos problemas de discapacidad. No es lo mismo poner a un joven, una familia joven, un matrimonio joven en una vivienda, en un contenedor de vivienda de este tipo, que un matrimonio mayor que es la primera vez que sale de su casa. Por tanto, yo les pido que sean más sensibles. Ahí estamos viendo esas imágenes, la verdad es que bueno, son bastante llamativas, pues esos barracones, esos contenedores, llámenlo como quieran, pero sin duda no parece una solución digna. Eso sí, es una solución temporal, pero insisto, no parece una solución digna, sobre todo, bueno, pues para las personas que tengan movilidad reducida, alguna dependencia, personas mayores. Insisto, parece que no es la mejor solución. Esperamos que sea lo más temporal posible. Vamos con un repaso rápido ahora de otros titulares que nos ha dejado la actualidad informativa. Por ejemplo, este que publicaba el periódico El Día. El exalcalde ramblero de San Juan de la Rambla, Tomás Mesa, absuelto de un delito de prevaricación. Fue denunciado por la exalcaldesa Fidela Velázquez, en este caso por no actuar respecto a un supermercado
que estaba abierto sin licencia. Óscar, un asunto que nosotros tratamos aquí en su día. Hoy hay que contar cómo ha concluido. En este caso ha sido absuelto Tomás Mesa. Ya, efectivamente, Tomás Mesa, un histórico, un conocido además también. Hablamos mucho de Tomás Mesa. Fue alcalde de San Juan de la Rambla, fue un opositor duro de Fidela Velázquez, también del Partido Socialista. Saben que Fidela Velázquez ya no está en el Partido Socialista. Ha montado, por cierto, una plataforma en defensa de los ciudadanos de San Juan de la Rambla. Se tuvo que dar de baja, fue inhabilitada por la justicia por un caso que se le vio golpeado también. Y en este caso también otro caso golpeado de manera judicial, el propio dirigente del Partido Popular, si no recuerdo era del Partido Popular. El Partido Popular después este se fue. Hombre, y luego se fue a otro partido. Tuvieron una batalla política y judicial y al final la dirigente del Partido Socialista tuvo que ser inhabilitada y conocemos la novedad en torno a este político que al final queda absuelto. Ha sido absuelto de momento de esta y de otras causas Tomás Mesa, o archivadas, insisto, otras varias denuncias en ese cruce de denuncias que nos ha explicado Óscar Martín. Y otro asunto que se investiga en los juzgados y nos lleva hasta la isla de Lanzarote es la situación de Pedro Sanginés, el expresidente del Cabildo. Publicaba alguna novedad también Canarias 7 en las últimas horas. La investigación apunta a que Sanginés habría falsificado un certificado de INALSA. Los miembros del Consejo niegan que se celebrara la supuesta sesión en la que se habría designado a Calatayud como abogado. Recuerden, Calatayud es abogado, amigo personal de Pedro Sanginés y que presuntamente se habría beneficiado de esa relación después de ese contrato, de ese nombramiento en INALSA, cobrando, por ejemplo, pues 800.000 euros en unas costas judiciales que en principio no le corresponderían. Óscar, en cualquier caso, a mí lo que me interesa sobre todo, veremos cómo avanza la causa judicial, pero ¿qué va a pasar con Sanginés a nivel político? ¿Va a ser candidato? Pues mira, te voy a decir, yo he preguntado efectivamente a una fuente destacada de Coalición Canaria en Lanzarote acerca si se habían decidido en torno a la figura de Pedro Sanginés o Osvaldo Bettencourt. Recuerden que yo conté en su momento que habían tres nombres. Primero, la posibilidad o no de que Pedro Sanginés, envuelto en esta casa judicial, optase de nuevo a la presidencia del Cabildo. Recuerden que en estos momentos es el portavoz adjunto de Coalición Canaria del Cabildo y que fue presidente del Cabildo de Lanzarote. También conté la posibilidad de la candidatura de Osvaldo Bettencourt, que es el actual alcalde de Teguise y diputado regional de Coalición Canaria, y también hablé de la posibilidad de un perfil de consenso en caso de que haya una batalla abierta, que sería la de Migdalia Machín, que es la secretaria general de Coalición Canaria en la isla de Lanzarote. Yo pregunté si estaba ya resuelto, si estaba decidido quién iba a ser el candidato, y una fuente destacada de Coalición Canaria en Lanzarote hace algunas horas me contesta: todavía no tenemos fecha definitiva. Quiere decir, por tanto, que hay lío interno en estos momentos. Sigue abierto el lío interno en Lanzarote de cara a la candidatura de Coalición Canaria al Cabildo Insular. Ahora, otro asunto que seguramente a ustedes les preocupe. Vamos a ver dos noticias, verán. Bueno, pues la crítica situación en la que se encuentran muchas familias en Canarias. Consecuencia, entre otras cosas, de esto. Casi la mitad de los trabajadores canarios no llega ni a mileurista. El porcentaje de asalariados isleños que ganan menos de 1.000 euros al mes ronda el 47%, 8 puntos por encima de la media nacional. Y mientras somos una de las comunidades con los salarios más bajos, resulta que, por otro lado, seguimos padeciendo los efectos de la inflación. Vemos este otro titular: el alza de precios de los alimentos ahoga a los canarios a las puertas de la Navidad. Un momento crítico con unas cifras de pobreza altísimas, Óscar Martín, con unos salarios muy bajos, con los precios subiendo. La verdad que la economía en estos momentos golpea. Efectivamente, esto visualiza, canarios, ¿no? Esto es la muestra evidente de que esta es una comunidad autónoma absolutamente débil, económicamente y socialmente. Y un dato: esto, evidentemente, este perfil de familias, de jóvenes que no llegan a los 1.000 euros o que rozan los 1.000 euros, probablemente, insisto, son usuarios de Cáritas y del resto de ONG sociales. Sobre estos asuntos, además, vamos a hablar con intensidad en las próximas semanas. Ustedes saben que cuando se acerca estas fechas, a lo largo de todo el año, pero cuando se acerca estas fechas, somos muy intensos en Mírame Televisión, hablándoles de las precarias condiciones que tienen muchos hogares de Canarias. Nosotros queremos cerrar el programa de hoy hablando de un asunto que preocupa mucho a todas las personas que tienen sensibilidad y sobre todo que tienen animales que les hacen compañía, porque están cansados y cansadas de los efectos que genera sobre esos animales de compañía la pirotecnia, los fuegos artificiales. Y ahora que viene la Navidad, es un buen momento para recordar el daño que causa el ruido a los animales. De esto saben mucho también desde el Partido Animalista, desde PACMA, que han iniciado una campaña para recoger firmas y regular la pirotecnia. Vamos a ver este titular que también un poco demuestra
esa sensibilidad tan fuerte social que existe. Más de 17.000 firmas para que Santa Cruz de Tenerife regule el uso de la pirotecnia. Seguro que esa cifra ha ido creciendo desde que se publicó esta noticia hace 2 días en el periódico El Día, pero nosotros queríamos aprovechar el programa de hoy para cerrarlo hablando con Cristo Gil, que es el coordinador en Canarias del partido PACMA, del PACMA. Cristo, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, compañeros. Gracias por la invitación. La verdad que es un asunto que, insisto, genera muchísima sensibilidad. Esto antes prácticamente ni se comentaba, pero hoy en día yo creo que hay unanimidad entre las personas que tienen animales de compañía en que es necesario regular la pirotecnia. ¿Cómo surge esta idea y cuál es el objetivo? ¿Cuál es, digamos, la hoja de ruta, Cristo? Bueno, pues mira, David, yo llevaba ya bastante tiempo pensando en hacer esta recogida. Es verdad que muchas personas me lo habían pedido, me decían que diera el paso, que lo llevara a cabo. Y este año, ya que entré en PACMA, pues decidí realizarlo, ¿no? Esta acción ha sido algo descomunal porque sabíamos que había una parte de la sociedad que estaba en contra de la pirotecnia, incluso que la querían regular, pero no sabíamos hasta qué punto tantas miles de personas quieren regular la pirotecnia. Y la verdad que nos hemos sorprendido, incluso desbordado prácticamente, porque han sido tantas las miles de personas que han acudido a esos cientos de empresas que han querido colaborar con nosotros, incluso los grupos del carnaval, que nosotros nos hemos visto totalmente desbordados, pero por otro lado, bastante contentos y orgullosos de que la sociedad esté avanzando de esta manera. Cuando hablan de regular, Cristo, ¿a qué se refieren en concreto? ¿Qué es lo que plantean? Mira, nosotros damos varias opciones en este caso. Queremos que hayan zonas habilitadas para que se pueda tirar la pirotecnia a determinadas horas, determinados días. Obviamente siempre partimos de la base de que nosotros queremos pirotecnia totalmente sin sonido, solo con imagen visual, ¿no? Es lo que realmente le preocupa a la gente. Mucha gente decía, mira, yo quiero que la regulen, que quiten el sonido, pero oye, a nivel imagen se puede seguir haciendo sin ningún tipo de problema. Por eso nuestro hincapié, sobre todo, es la eliminación del sonido. Obviamente, hablamos de pirotecnia tanto a nivel particular, de la que se compra en la calle, como la que se utiliza en cualquier festejo popular de cualquier municipio, ¿no? Entonces, pedimos que se regule a nivel municipal la pirotecnia que se utiliza en los ayuntamientos con los festejos, que todo sea sin sonido, y que después, a nivel particular, zonas determinadas, en horarios determinados, y a una distancia determinada. No puede ser normal que cualquier persona pueda tirar dinamita, porque no estamos hablando ni de petardos normales. Esto es prácticamente dinamita lo que se lanza. Entonces, no podemos permitir que esto se esté lanzando al lado de colegios, al lado de parques de niños, edificios, parques de perros. Es decir, esta es la regulación que nosotros estamos pidiendo y exigiendo, que evolucionemos y avancemos como están haciendo muchísimas ciudades en el mundo. Ya sin ir más allá, hay alternativas, como ya se están llevando a cabo no solo a nivel europeo, sino incluso en algún municipio ya canario, se ha hecho de quitar la pirotecnia, eliminar la pirotecnia y levantar drones. Levantas 100, 200 drones, empiezas a hacer figuras en el aire con ellos y no molestas absolutamente a nadie, ni a las aves, ni a los gatos, ni a los perros, ni a los niños con autismo, ni a las personas mayores, ni a los bebés recién nacidos. Y obviamente, quitando ya la parte de, bueno, porque mucha gente no le gusta la pirotecnia y se asustan ellos, ¿no? Pero eso es lo que nosotros realmente estamos exigiendo, que se regule con eficacia. No queremos esta pirotecnia de bajo impacto como nos intentó vender el alcalde Luis Geray de La Laguna, que anunció a bombo y platillo, incluso a nivel nacional, que iban a utilizar pirotecnia de bajo impacto, y nosotros acudimos ese día y pudimos observar y darnos cuenta, y así se lo transmitimos a través de vídeos en redes sociales a la ciudadanía, de que era absolutamente mentira. No queremos pirotecnia de bajo impacto, queremos pirotecnia sin sonido. Te iba a preguntar precisamente por eso, porque cuando hablabas de que haya espectáculos sin ruido, yo recordaba ese anuncio del Ayuntamiento de La Laguna y a mí me sorprendió porque yo esperaba otra cosa, y la escandalera, pues yo no sé si fue mayor, no te lo puedo medir evidentemente que otros años, pero a mí me sorprendió porque hubo un ruido tremendo este año, que además pues eran las primeras fiestas después del COVID. O sea, realmente yo no sé hasta qué punto hubo algunos fuegos en La Laguna, en las fiestas del Cristo que estamos hablando, de bajo impacto. Por lo menos me quedé con la duda de saber qué era eso, porque no fue lo que vivimos en los fuegos del Cristo, ¿no? David, ten en cuenta una cosa. En cuanto el alcalde anunció que iban a haber fuegos de bajo impacto, lo primero que hice yo fue
hablar con los compañeros y decir, nos vamos a ir a las 12 de la noche a la laguna a comprobar esta realidad. Aun sabiendo que esto era mentira, sabíamos perfectamente que no lo iba a ser. Estos fuegos de bajo impacto sonaban en Santa Cruz. Yo vivo en Santa Cruz. Sonaban en Santa Cruz desde la laguna. Los fuegos de bajo impacto que anunciaron a bombo y platillo a nivel nacional. Nos están intentando vender la moto. Quieren engañar otra vez a la ciudadanía anunciando este tipo de noticias falsas, porque es totalmente falso que se utilizara eso. ¿Y qué gracia tiene, suponiendo que utilice pirotecnia de bajo impacto, cuando dice que iban a haber 3 minutos de bajo impacto, pero otros 20 de impacto normal? No le encuentro el sentido. La verdad es que por lo menos del barrio La Salud, yo te confirmo que estaba yo allí, que se escuchaban perfectamente esos fuegos supuestamente de bajo impacto. Una última cuestión, porque evidentemente son las administraciones públicas las primeras que tienen que dar ejemplo. Leía también que le han pedido una reunión al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez. ¿Ya les ha respondido? Todavía estamos esperando la contestación, lo hemos hecho directamente con él, le hemos solicitado la reunión y también lo hemos hecho de manera pues telemática, ¿no? A través de registro, que es como se suele solicitar el protocolo, y estamos esperando la reunión con él. Él tiene la potestad, en este caso, de decidir lo que se puede hacer en el municipio, de si seguir utilizando la pirotecnia con sonido o no, y a expensas de ellos estamos, no tenemos... pues muchas esperanzas, ¿no? Porque cada vez que nos reunimos con algún partido político para intentar solucionar algún problema de la ciudadanía, sales muy contento de las reuniones, pero a la hora de la verdad no se suele realizar nada. Así que vamos a ver, estamos atentos y a ver qué expectativas tenemos. A ver, porque al final tienen ya miles de firmas que les están avalando y seguramente eso también pueda generar una mayor sensibilidad política. Ojalá que sea así. Cristo Gil, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche. Muchas gracias y cuando quieran a la disposición, David, muchas gracias. Cristo Gil, coordinador del Pacman Canarias. Efectivamente, Cristo Gil, que es coordinador del Pacman Canarias, pero Cristo Gil, para que lo sepan, efectivamente hace muchos años lidera junto a otra gente de Tenerife una plataforma dura, fuerte en defensa de los animales, luchando contra el maltrato animal, y hace un buen trabajo. Yo lo felicito directamente. A esta noche, Cristo Gil, insisto, hace una buena labor por los animales en Tenerife. La verdad que hace falta, hay una sensibilidad, insisto, social cada vez más grande con este sentido, y hace falta gente que luche, incluso, bueno, si tiene que ser desde la política, pues también lógicamente es algo necesario, pero como tú dices, desde muchísimas plataformas, desde muchísimos colectivos, se está peleando desde hace tiempo por intentar que se regule la pirotecnia. Esperemos que ahora esto tenga visibilidad, bueno, y pueda ser una solución para acabar, bueno, con el sufrimiento que genera a muchos perros, gatos y demás animales de compañía, bueno, pues este tipo de prácticas. Óscar Martín, nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta nueva noche de repaso. Que pases un feliz fin de semana y cuídate tú también de esos picos de gripe, que como ves, yo no he podido escapar, y esperamos a ver si podremos estar en forma de nuevo para el próximo lunes. Pero seguir hablando está de la actualidad, casi generalizado efectivamente la gripe entre muchos. Gracias, David, buenas noches. Un saludo a todos. Nos vamos, eso sí, antes recordándoles los 4 ganadores que ya juegan con el número de Mírame Televisión, con el 2428. Son Ana Vera Izquierdo de La Orotava, la isla de Tenerife, Natalia Miranda Suárez de Vecindario en Gran Canaria, Orlando Flores Moreno de Santa Cruz de Tenerife y Nicolás Arteaga de Valle Gran Rey, en la isla de La Gomera. Bueno, nosotros nos despedimos, como les decía, cuídense, que pasen un feliz fin de semana. Volvemos la próxima semana con una jornada cargada de contenidos informativos que comenzará el lunes en Canarias al Día. La entrevista a las 8:30, precisamente para hablar de un tema de máxima actualidad, como es la gratuidad de las guaguas, también del circuito del motor y de ese proyecto de Tenerife en Marcha que ha puesto en funcionamiento, o que ha anunciado ya hace algunos días, Enrique Arriaga, el vicepresidente del Cabildo de Tenerife, que estará aquí en Canarias al Día de la entrevista. No se lo pierdan, que pasen un feliz fin de semana. Canarias al Día. Patrocinan este programa Vodafone, Poema del Mar Gran Canaria, Egatesa, Multicentro Comercial El Trompo, Faicanes, Vivir sin Plagas, Mogán Mall, Mafre, Grupo Número 1, McDonald's.